Eso, bueno, me imagino que también la Asamblea estará pendiente primero de lo que pase con el presidente y luego verá si toma acciones con el señor Villavicencio. Mauro, para aclarar el panorama, con los trabajos que han realizado y los análisis que han hecho, ustedes saben bien que lo que va a llegar a la Corte compagina con lo que tú nos explicabas al principio. O sea, no va a haber excusa para que la Corte les diga, lo siento, no hay juicio político. Es lo que yo espero, lo que muchos esperamos, que una vez que se presente la solicitud de juicio político, porque el amigo que nos escribía decía, no me queda claro si es juicio político o no todavía, aún no. No, Es no. un informe de una comisión que sugiere enjuiciar políticamente a Guillermo Lazo. Cuando ya se presente la solicitud, esa solicitud evidentemente tendrá que estar bien redactada, bien fundamentada, hacer el anuncio de la prueba, describir la relación circunstancial de los hechos y realizar la conexión, la invocación a uno de los numerales del 129, probablemente el numeral 1 y el numeral 2, si es que así decide alguno de los legisladores. Si no, pueden invocar solo el numeral 2, cohecho, conclusión, peculado. Si no, solo pueden invocar el numeral ¿Y 1, los dos? numeral 3, el numeral 2, que habla de conclusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. El numeral 1, delitos contra la seguridad del Estado. Ahí no puede ser El por los dos. numeral Puede ser por los dos Ah, igual, ok. no hay ningún inconveniente. La Corte también en su dictamen podría modular, capaz la Corte dice no. La relación circunstancial de los hechos que se acompaña o que conecta con el numeral 1 no tiene razón de ser, pero el numeral 2 sí está bien fundamentado, entonces damos paso para que se le enjuicie políticamente solo por el numeral 2 o viceversa. Podrían decir, solo damos paso por el numeral 1, pero por el numeral 2 no encontramos relación. O por ambos, ¿sí? O de plano negar, que yo dudo mucho que lo hagan, porque la Corte Constitucional también, aunque muchas personas piensen que solo es un órgano estrictamente jurídico, también es un órgano político. Claro. Y creo que la Corte sabe bien que la situación de Guillermo Lazo es insostenible en el país, que acaba de fracasar en una consulta popular donde el pueblo ecuatoriano le dijo no a su propuesta, a una propuesta que viabilizó la misma Corte Constitucional. Entonces, la Corte tampoco es que puede ser ajena a la realidad social. La Corte debe estar consciente además que tenemos un presidente que apenas llega al 12-13% de Terrible, credibilidad en este terrible. momento, antes de cumplir 2 años. Tiene 1 año, 8 meses en el cargo Ujú. y no llega ni al 13% de credibilidad. Entonces, esos elementos también juegan. Y porque en el fondo, en estricto derecho, la Corte no analiza el El fondo de la fondo. causa. La Corte no dice el señor Lazo es inocente o es culpable, el señor va a ir a la cárcel o se va a ir a su casa. No, solo revisa las formalidades y eso se resuelve finalmente en el campo democrático, en Ujú. el campo político, en el campo institucional, que es la Asamblea, porque aquí también hay que entender otra cuestión. ¿Para qué sirve el juicio político? Sirve en la práctica, y voy a ser un poco duro en los términos, sirve en la práctica para deshacerse de un mal gobernante cuando éste le ha fallado a sus electores y para evitar que el pueblo siga sufriendo las malas decisiones de ese pésimo presidente. ¿Y para qué sirve entonces ese juicio político? Para evitar que el conflicto y el malestar social, el malestar de la ciudadanía del pueblo se traslade a las calles, Y para exista evitar muertes. movilizaciones populares, para evitar golpes de Estado, para evitar insurrecciones populares como sucedía en la década de los 90, cuando tuvimos varios presidentes en un ciclo corto de menos de 10 años. Sí, entonces, para evitar todo eso, la Constitución establece salidas institucionales. Y un juicio político no es sinónimo de golpismo. Así O sea, es. el presidente de la República tiene que olvidarse de esa palabra. Tiene que olvidarse de la palabra desestabilización. Si es que el juicio político implica que el Parlamento, como órgano legitimado democráticamente, porque fueron elegidos en las urnas, encuentran que él ha cometido alguna de las causales que señala el 129 y hay los votos, pues tiene que ir a su Se casa tiene que ir a casa. y tiene que permitir una transición pacífica para evitar, reitero, que ese conflicto que no ha sido subsanado en el Parlamento se traslade a las calles. Como, Justamente para esto sirve un juicio político. como puede ser que llegue el juicio y no existan los votos, ¿no? Como puede ser. Así es. Podría suceder,
aunque también te adelanto algo desde lo político. Yo creo que los asambleístas que en un potencial juicio político voten en contra tendrán que pensárselo dos veces, Claro, ¿no? claro. De hecho, por eso Votar están, a favor, votar a favor de que siga al frente un mandatario con el 12, 13% de credibilidad, no creo que sea un voto porque ellos crean que está haciendo bien las cosas, ¿no? Sino que más bien uno pensaría que hay otras cuestiones. cositas que han dado para que se Correcto, puedan, claro, correcto, claro. que muchas cosas o muchos regalos han corrido entre los pasillos parlamentarios como para que voten en contra de un Y, juicio político, y eso, ¿no? Habiendo vivido todo lo que estamos viviendo, porque creo incluso, que hay elementos más de sobra, más que de sobra, para enjuiciarlo políticamente. Solo te menciono uno, el tema de la delegación administrativa. eso nomás. ¿Sabes tú que lo mismo que invocaron para censurar y destituir políticamente, porque le iniciaron un juicio político a Jorge Glass en Así su es. momento, nunca llegó a consumarse, pero pasó el filtro de la Corte Constitucional? Amigos, amigas que nos están escuchando, sorpréndanse de las incongruencias de quienes hoy son parte del gobierno. La misma causal que se invocó en contra de Jorge Glass por los mismos razonamientos jurídicos. ¿De qué le acusaron? De haber cometido cohecho, concusión y peculado. ¿Por qué? Porque dijeron que como él firmó decretos ejecutivos como vicepresidente para delegar a su vez en sus ministros el manejo y las decisiones de los sectores estratégicos, y como en esos sectores estratégicos se habían cometido delitos relacionados al numeral 2 del 129, entonces esa delegación le hacía también responsable a él por haber delegado. Y esto prevé en la actualidad el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo. El artículo 71 prevé que es tan responsable el delegado como quien lo delega. Sí, son responsables los dos, es decir, hay un cordón umbilical, porque por eso la palabra significa delegado. ¿Qué significa delegar? Yo te delego a ti para que tú actúes en mi nombre, Claro. bajo mis disposiciones. ¿Por qué? Porque no puedo yo hacer algo probablemente porque el tiempo no me da, porque también tengo otras tareas como primer mandatario. Entonces te digo a ti, Nelson, tú eres mi delegado, tú vas a ser mis ojos, tú vas a ser mis manos, tú vas a ser mi cerebro para que la gente nos entienda. Entonces, si tú vas y la friegas y ese individuo como Luque Lecaro roba, cometen concusión, cohecho, peculado, evidentemente la responsabilidad administrativa de Lazo también se le extiende a él, consecuentemente hay responsabilidad política. Peor todavía, escúchenme bien, amigos. ¿Saben cuántas veces le visitó en el despacho presidencial el señor Luque Lecaro a Guillermo Lazo? Porque él dijo que casi que ni le conocía, Ah, ¿no? que lo veía A por ahí pesar de medio que medio. fue, a pesar de que fue vicepresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil durante muchos años. De las bitácoras del Palacio de Carondelet se desprende que el señor Luque Lecaro le visitó aproximadamente 40 veces en el despacho presidencial. Algo le ha de haber preguntado, ¿no? Algo le ha de haber dicho, pues, o sea, por lo menos le ha de haber dicho, oye, hermano, y estás haciendo bien las cosas, ¿qué estás haciendo? Cuéntame cómo estás haciendo, ¿a quién pusiste de gerente en Petroecuador? ¿A quién pusiste de gerente en CENEL, en STELEG? Claro. ¿Sabes que Luis Verde Soto ya me pasó este informe? Y porque Luis Verde Soto dijo eso también en la comisión, ¿ah? Fue contundente, él dijo que varias veces le levantó alertas, le presentó informes, fichas a Guillermo Lazo indicándole que había posibles indicios de corrupción en las empresas públicas, ¿sí? Que había un diseño institucional que facilitaba la corrupción y sin embargo no hizo absolutamente nada. Se hizo el Si te loco. reúnes 40 veces con ese señor Lecaro, no puedes decir pues, que le sacó por torpe o que poco más y no le conocía. Entonces creo que solo ahí ya te voy dando algunas pistas de algunos elementos que sirven para, evidentemente, identificar el por qué hay responsabilidad política. Mediante un decreto ejecutivo decidió reformar la ley de empresas públicas, arrogándose funciones. La gente tiene que saber algo adicional. Mediante un decreto ejecutivo de agosto del año 2021, ¿sabes qué hizo? Modificó el reglamento de la ley de las empresas públicas que establecía que cuando las empresas públicas como Petroecuador, CENEL, SELEC vayan a contratar por montos que llegan hasta $965,000, es decir, que llegan hasta casi $1,000,000, se necesitaba un informe previo de la Contraloría. Es decir, que antes de contratar, antes de adjudicar ese contrato y de hacer el desembolso, Contraloría verificaba la pertinencia y hacía un seguimiento de ese contrato. ¿Sabes qué firmó el señor Lazo? Un decreto ejecutivo donde eliminaba esos controles. ¿Para qué? Uh, Para que Contraloría
no intervenga y a raíz de lo que firma ese decreto ejecutivo, eliminando esos controles de Contraloría, aunque suene redundante, se dispara la corrupción en las empresas públicas. Y le sacan al señor almirante Johnny Estupiñán, que dirigía Flopex. ¿Sabes por qué le sacan? Porque él empieza a cuestionarle a Luque Lecaro de por qué quiere hacer contratos de $500,000, $800,000, $900,000. Como ya no necesitaban el informe de Contraloría, le empieza a cuestionar la pertinencia de esos contratos y le dice, vea, es que no hace falta gastar tanto en esto, es innecesario, acá hay sobreprecio en estas cosas. Y Luque Lecaro, por la delegación que le dio Guillermo Lazo, coge y lo saca de Flopec, Hernán porque Luque, Hernán Luque Luque. Lecaro dirigía este holding que viene a ser EMCO. EMCO es la empresa coordinadora de las empresas públicas, la que está encima de todas Imagínate las tú. demás empresas O públicas. sea, el ¿Cuánto manejaban pastelote. de presupuesto anualmente? $13,000 millones aproximadamente.